I love the sound of this music. I really love the sound of this music because it kind of relaxes me. Y ya empieza a ser como este placebo de que a la hora de que oigo el turururururururu, ya como que mi mente entra a cierto mood en el que I only have to speak English, I only have to read in English, and I'm willing to learn some Python. So, good afternoon. Muy buenas tardes a todas estas personas que ya se están acomodando acá con nosotros, que ya están entrando a ver este live. Les agradezco mucho que estén pendientes de este live. Empecé a recibir unos WhatsApps hace ratito de personas. ¿Qué onda? ¿Va a haber live o no va a haber live? Me tardé 4 minutos. Y es que como tengo la mala costumbre esta última semana de entrar tarde y luego ayer entré súper tarde. Damn, I'm sorry guys, but I really appreciate that you guys are here. So, si ustedes van llegando por acá y apenas están acomodando, say hello, eso me motiva todavía más para seguir pegándole al Python en English. Acá está Ángel, por ejemplo, que ya nos dice, hola Ángel. Ángel estuvo también con nosotros en el One Adepts, estuvimos ahí platicando. Muchas gracias por el libro, Ángel, también. Ahí me compartió un recurso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Me comentaba Ángel that one of his goals for this year, for this 2024, for this 2024, is to get to B2, right? B2. Very good, very good. Si ya traes como por ahí de entre 1 a 2 brincándole para un B1 y empiezas con todo, con toda la decisión del mundo, para este año seguramente puedes llegar a ser el B2. Hace un ratito un colega ahí en la comunidad de X, un amigo mío, hemos hecho varios lives juntos y nos estamos poniendo de acuerdo para hacer uno este próximo 20 de enero. Se llama Astro Chuck, probablemente ustedes lo conocen, es un gran teacher de inglés. Él es de Venezuela, me parece. Ponía que decía, se tomaron 5 años para aprender inglés, pero quieren vender cursos de 1 año. Y sí, ¿cómo veo tanta estafa con eso? Oh my God, tanta estafa, no, tengan mucho cuidado. Vamos a hacer un live el próximo 20. No sé si va a ser un live stream o un just a space on X, but the thing is that we're going to be chatting live in one of these platforms. Anyway, vamos a estar hablando de los red flags a la hora de comprar un curso de inglés. Vénganse porque nos vamos a ir de boca contra muchas escuelas probablemente. A ver si nos toca embarrada or something like that. Anyway, les recuerdo que el día de hoy, jueves, tenemos círculo de conversación en nuestra comunidad. So, es completamente gratuito. Vénganse con nosotros. Vénganse al círculo de conversación. Vénganse al círculo de conversación. Van a estar ahí los eventos. Va a estar ahí todo. Y no sé si este sábado tengo una sorpresa para ustedes. No sé si va a ser este sábado o el que sigue. Estén muy pendientes este sábado por las mañanas. Probablemente se puedan imaginar qué es lo que va a pasar. Van a ser 2 horas también. Van a ser todos los sábados. Probablemente hasta sean 3 horas. I don't know. Depende qué tanta aceptación tenga esta situación. So yeah, on Saturday we're going to do something. I don't know if it's going to be this one or the next one. But anyways, ya estamos acá. Estamos live. Let's try and learn some Python. How about that, no? Les recuerdo que lo que estamos haciendo en estos live streamings es seguir un tutorial de la Cisco Networking Academy. El sitio se llama Skills for All de la Cisco Networking Academy. Skills for All with Cisco, free online courses backed by Cisco, respaldadas por Cisco. So yeah, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Es lo que estamos haciendo desde hace ya 16 días, porque este es el día 16. Veo más gente conectándose. Por favor, dejen un saludo. Pásense a saludarme por acá, si es que ya están acá y si es que uno de sus goals para este New Year es mejorar su inglés. Ok, so vamos aquí en la Section 3. Section 3 de 7.
Vamos a terminar el día de hoy, si Dios quiere, el logic and bit operators in Python. Let me go a little bit. Let me zoom in, right? Yeah, for you guys to help me read this part. Remember that what we're doing here is that I read it aloud, leo en voz alta, y ustedes tratan de seguir mi pronunciación, tratan de seguir lo que yo voy diciendo. Si ustedes encuentran algo que crean que sea de beneficio para su inglés técnico. Eso es una cosa. La otra es tratar de seguir lo que yo voy diciendo, obviamente con la mirada, o quien nos esté viendo en otra pantalla mientras está trabajando, porque es hora de chambear. Se traten de seguirnos con la voz. Hacer esto ejercita esta memoria muscular que nosotros tenemos, ¿ok? So yeah, let's try to do that, ¿ok? So repeat with me. 3.3 section 3, logic and bit operations in Python. Y nos lleva a la parte donde en la que vamos. Let me go with full screen on this, right? Vamos a ver si me acuerdo dónde íbamos. Ya vimos esto. Estas, ¿cómo se llaman? True tables, right? Así se llamaban, remember? True tables. Or tables of truth. I don't remember. What was the name of this thing? Let me try in. Table. Truth table. That's the name of it. The truth table, yeah. So, y aquí veíamos varios argumentos y el resultado true or false. Llegamos allá, también empezamos a ver esto, we started doing this, right? Y creo que esta fue donde nos quedamos. Y empezamos logical values versus single bits, okay? That's the thing we're going to start reading today. Logical values versus. Repeat with me, versus a single bits. So, logical operators take their arguments. ¿Cómo ven ahí? Creo que todavía aguanta un poco más, ¿no? Yeah, I think that's better, right? So, logical operators take their arguments as a whole. Repeat with me, as a whole. Whole es un homófono de la palabra whole con H. Let me write this in the captions. Yeah, whole. Yeah. Whole es lo mismo que whole, bueno, perdón. Whole se pronuncia igual que whole con W y whole con únicamente H. Whole es un hoyo y whole con W, right, se pronuncia exactamente igual, pero significa completo, right? As a whole. Entonces aquí está diciendo, logical operators take their arguments as a whole. Toman sus argumentos como una sola cosa, como algo junto, regardless, sin importar of how many bits they contain. Sin importar cuántos bits they contain, the logical operators take their arguments as a whole, okay? Regardless. Repeat with me, regardless. Right? Recuerden que ese sufijo less, como el de regardless, significa la ausencia de algo, right? Yes. Este less, right? Y ustedes pueden poner, por ejemplo, regard. In regard quiere decir en relación. Regardless, right? Sin importar, ¿ok? Si yo quisiera poner, por ejemplo, shameless, quiere decir esto que no tiene shame. Shameless. Probablemente ustedes conozcan el término cordless, ¿no? Cordless, que es sin cables, right? Cordless. Entonces, less significa eso. Cuando vean el sufijo less, right? Significa que no tiene lo que dice antes. Cordless, shameless. Okay, so regardless is the operation, logical operators, regardless of how many bits they contain. Okay, so the operators are aware, they are aware, están conscientes only of the value 0. When all the bits are reset,
reset. Ok, déjenme entender esto porque no nada más estoy leyendo. Sí es uno de los principales objetivos aquí, leer para que ustedes mejoren su inglés, pero recuerden que estamos en este 100 Days of Code Challenge y lo que yo quisiera es que al terminar este 100 Days of Code Challenge, por lo menos tuviera el nivel básico para completar algunas catas en Code Wars, right? So, necesito entender esto. Logical operators take their arguments as a whole, regardless of how many bits they contain. Okay? The operators are aware only of the value. The operators are aware only of the value, 0. Means false, not 0. When at least one bit is set, means true. Okay. So, sin importar, solamente están pendientes de 0 or not 0. 0 equals false and not 0 equals true. Okay, so the result of their operations is one of these values, false or true. This means that this snippet will assign the value true to the j variable if I is not 0. Otherwise, de lo contrario, de otra manera, it will be false. It will be false. It will be false. It will be false. Okay, so aquí tenemos I equals 1, right? Yes, I equals 1 and j not I. Doble negación. Not I. Okay, so dice the following snippet. ¿Dónde decía the following snippet? Oh, se me perdió. This is one of the sure. This means that this snippet. Repeat with me. Snippet. Will assign the value true to the j variable if I is not 0. This means that this snippet will assign the value true to j variable if I is not 0. Okay. O it's not I. Si I no es 0, no es 0, j va a ser true. Okay, I get it. Bitwise operators. Bitwise. However, there are 4 bitwises de tipo bit. Okay? However, there are 4 operators that allow you to manipulate single bits of data. They are called bitwise operators. Yeah, they cover all the operations we mentioned before in the logical context. And one additional operator. This is the XOR. Yes, as in exclusive OR operator, and is annotated as caret. Anda, que no sabía cómo se decía este. Caret. Yo lo veía y nunca supe cómo se decía este símbolo. Ahora sé. Caret. Y espero que ustedes también ya lo están descubriendo. Si es que no lo sabían. So caret. However, there are 4 operators that allow you to manipulate single bits of data. They are called bitwise operators. They cover all the operations we mentioned before in the logical context and one additional operator. This is the XOR. So tenemos AND, tenemos OR, tenemos el doble, ¿no? ¿Cuál es el otro? El otro operador. Aquí está el AND. Creo que ahí comienza. The AND operator, the NOT operator, right? And NOT. Y un AND era una conjunction, ¿se acuerdan? And NOT era una disjunction. Yeah, I remember something like that, right? So they cover all operation we mentioned before in the logical context and one additional operator. This is the sort as an exclusive of our operator, and is annotated as caret. That's the name, caret. Okay, here are all of them. Ampersand, which is a bitwise conjunction. El bar,
Tenía otro nombre, ¿no? Le decíamos pipe. Yeah, we call it pipe, right? Pipe. Yeah, so bar, which is bitwise disjunction. Disjunction. Una disjunción. Una conjunción. Ok. ¿Conjunción o conjunción? Conjunción. Ya. Ándale. Yo creo, o sea, sí conozco las tildes, pero no estoy seguro de que en inglés particularmente se pronuncie tilde. It's a bitwise negation. Let's see how this is pronounced, right? Do you guys remember that we have a site where we can go when we don't know how a word is pronounced? We have one pronunciation only in English. Look, it's not, no, tres pronunciaciones only in English. It's not very, very common. It's not that common. So let's listen with a British accent. Tilde. 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 That's completely new from me. Let's see carrot as well. Pero primero vamos a ver una pronunciación americana de este símbolo. Tilde. Ah, it's pretty different, right? It's pretty different. Es muy diferente. Yeah. Tilde in British. That in American. Tilde. 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 Okay. Otra persona. Otro gringo. Tilde. Ah, ok. So es como esa E, pero como muy gringa, ¿no? Tilde. 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 Es muy parecido a tilde, right? Nada más con las vocales leídas en inglés. Tilde. Tilde. Okay, what about carrot? Carrot. Carrot. Yeah. Carrot. Carrot. Easy peasy. Carrot. Carrot. And of course, tilde. Tilde. Okay. Okay. Okay, let's continue with our tutorial. El otro día les pasé el link a este tutorial. Me lo pidieron, pero me gustó la idea. Como lo están viendo conmigo, varias personas me están haciendo el favor de verlo conmigo. Pues al final este tiene una certificación de Cisco, que no es cualquier escuela, ¿no? So, tiene una certificación. Y pues bueno, si ya lo vemos y hacemos los quizzes juntos, pues al final podemos obtener la certificación juntos. La realidad es de que no sé si esta certificación vaya a tener algún tipo de costo, right? Lo que sí sé es que vamos a hacer lo posible por tomarla. ¿Ok? Sea con costo o sin costo, vamos a ver. Hay que ver cuánto va a costar, ¿no? También. ¿Qué tal si digo ahorita, sí, la voy a comprar y sale carísima, ¿eh? Ok. Tilde and carrot. So let's go with this pronunciation, okay? Help me here. Ampersand. Probably most of people say ampersand, right? Ampersand. But that is not ampersand. It's ampersand. San. Ampersand. Bitwise. Repeat with me. Bitwise. Conjunction. I believe that the word conjunction no es como tan útil en el tema tech, right? But ampersand and bitwise, I believe they are. So ampersand, bar. Repeat with me, bar. And tilde. And finally, carrot. Ok, entonces, ampersand, bar, tilde, carrot. Y esta es bitwise conjunction, lo que es el and. Bitwise disjunction, which is not, right? No es cierto. Este sería el or. Sí, ¿verdad? Or. Esta disjunction sería el or. Tilde, obviously, is the negation, which is not. And then we have carrot, which is the bitwise exclusive or XOR, right? So we have XOR,
We have not, we have or, and we have and. Ampersand, bar, tilde, and caret. Déjenme saber qué es lo que más escuchan ustedes allá afuera. In real life. Bar or pipe. Or, ¿cuál era la otra? Yeah, creo que les quería preguntar. Yeah. So bar or pipeline. Okay. So let's go and see this truth table again. Yeah. So bitwise operations. Bitwise operations. ¿Por qué aquí no está el sobre? Ah, no, sí, este es el sobre. ¿Por qué no está el tilde? I don't know. Dice ampersand, bar, and caret. And or sword. Y no el not. No sé por qué no está not. So, si el argument A es 0 y el argument B es 0, A and B is 0. A or B is 0. Or A XOR B is 0. Ok, argument A is 0, argument B. Este es el segundo caso. The second case, ok? Second case. The argument A 0, argument B 1, A and B. Este y este, no. 0. Este o este, yes. And este or XOR, no sé cómo leer, exclusive or is B. Then we have argument A 1, argument B 0, A and B 0, of course. A or B, yes. And A caret B 1. Okay. Argument A, argument B, los dos son 1, 1. So A and B, yes, aquí sí, finalmente se cumple esa condición de que los dos sean 1. Y luego una u otra, sí, también. En XOR, no, Ya entendí el XOR, Ok, si este es uno u otro, este es uno u otro, y al mismo tiempo si se cumple alguno de los dos, este va a dar 1, right? Si alguno de ellos es positivo, también da 1. El XOR, si alguno se cumple, sí da positivo, pero si los dos se cumplen, por eso es exclusive, right? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Estoy bien o estoy mal en mi interpretación? Díganme, para no irme con la finta. Ok. Bitwise operations. Ahora sí. Este es el tilde que hace de negación, ¿no? It's a negation. So, si el argument es 0, entonces this is 1, que es como el not. If this is 1 and you go with tilde, it says 0. Okay, let's make it easier. Por favor. Por favor, let's make it easier, man. Come on. Let's make it easier. Okay, so ampersand, or is it is the same as saying n, right? So ampersand requires exactly 2 ones to provide 1 as a result, okay? Bar requires at least 1 to provide 1 as a result. And XOR requires exactly 1 to provide 1 as a result. Sí, lo que había dicho. Ok, vamos bien. Ya me empieza a doler la cabeza, pero creo que vamos bien. Y eso que vamos empezando. Oh my God. Se va a poner bueno. Se van a poner buenos estos labs. Todavía no sé cómo va a ser el tema de los ejercicios. Vamos a ver. Let's continue reading, ¿ok? Viene la parte de la lectura. Remember, repeat with me. Me pueden preguntar lo que sea en el chat. You can ask whatever you want. According to this, right? Yeah. So let us add an important remark. Let us. Recuerden que en contracción esto es let's y es una invitación. Remember? Let, se lo estoy poniendo acá escrito. It's the same as let's. There you go.
let us, let's. Es lo mismo. Let's add. Fíjense cómo ya hemos hablado de las son, los enlaces. Unas personas les llaman linking words. Gramaticalmente no es correcto, pero no estamos hablando de tema gramatical, sino de tema de pronunciación. Entonces, se llaman, para efectos prácticos, linking words. La característica, más bien, de enlazarse es linking words. So, aquí tenemos la T, que es un sonido de consonante, y la que sigue tiene un sonido vocal. So, let us. Lo decimos como una sola. Let us. Let us. Repeat at home with me. Let us. Let us, ¿ok? Para la segunda palabra es lo mismo. Tenemos un sonido de consonante, un sonido vocal, entonces esta la podemos decir como si fuese una. Let us at. Let us at. Sat. Let us at. Let us at. Right? ¿Qué creen? La que sigue también se junta. D with A. Sonido de consonante, sonido vocal. Entonces podemos decir todo esto de corridito. Let us add in. Let us add in. Let us add in. Right? Let us add in. Let us add in. ¿Y qué creen? Pues otra. Consonante, vocal. So, esto lo pudiéramos decir de corridito así. Let us add in important. Let us add in important. Try to repeat that with me at home, please. Try to repeat that. Let us add important. Let us add important. Let us add an important. Let us add an important. Ok, ahora, esto no es una regla. Esto no es una regla. Esto es una característica. Esto no es una regla, es una característica. Esto quiere decir que hay personas que de acuerdo a la palabra que quieran enfatizar pueden brincarse esta característica. Y no es de que a alguien se les vaya a quedar viendo feo, no es de que alguien vaya a decir, no sabe hablar inglés o something, ¿no? Por ejemplo, aquí una pieza importante en esta frase es la palabra at. E importante. Y si tomáramos toda la oración, yo creo que lo más importante sería remark and at. Let's o let us es finalmente una expresión que dice vamos. Es importante esta tercera palabra porque aquí nos va a decir qué vamos a hacer. Add, subtract, multiply, divide by or whatever. Entonces, por eso hay ese énfasis en la add. Yo tendría un énfasis en la add y diría let's add en lugar de let's add, no. Let's add, ¿ok? Y si diría esto de corridito, let's add an important, pero el add tendría más fuerza, ¿ok? Esa es una característica del idioma. Seguramente les pasa que dicen, pues, Darwin, yo conozco todas estas palabras, pero cuando las dice alguien nativo, no las entiendo. No las entiendo, las dicen de otra manera o hablan muy rápido. ¿Les ha pasado que dicen eso? Esta es la característica. Ustedes pueden hablar más o menos igual, pero el punto y que entre ellos se entienden, bueno, por la práctica, claro, por la naturalidad de que todo el tiempo están con el idioma, pero una estrategia para darte a dar a entender cuando ya dominas esta velocidad, este phase, y que ellos también hacen y lo hacen de manera implícita, es agregar punch a las palabras que son de contenido. Hay unas palabras que son de relleno y otras palabras que son de contenido. En esta frase yo detecto que remark and at son las de contenido y lo demás es relleno. Let us add an important remark. ¿Se fijan? Let us add an important remark. Let us puede pasar como inaudible. Let us add, pero add sí. Let us add an important remark. Remark. ¿Ok? Vamos a remarcar algo, es lo que está diciendo acá. The arguments of these operators must be integers. En esta también podemos hacer algo así. The es una palabra complementaria. Arguments
ahí sí. ¿Ya? Operators es una palabra de contenido. The arguments of these operators, these no tiene tanta relevancia. Ya, el Gerardo ya anda acá, mira. Hello, dijeras. So, of these operators must be integers. Must be. Esta inclusive está en negritas, entonces esta se va a salir de una cosa normal de la que estemos hablando y le vamos a remarcar a fuerza. Must be integers. Integers or integers, remember? We must not use floats here. Ok. No vamos a utilizar floats. Vamos a utilizar siempre integers. Ok. Hace un momentito en X puse un tweet, ya en que está ahorita como trend, poner a Dali a hacerte la imagen del Funko Pop, ¿no? Funko Pop. Y ya lo puse y dije, ay, más o menos se parece. Y ahorita que me volteé a ver acá la cámara, no tomé en cuenta los lentes. Como que mi cabeza todavía no hace match que soy una persona que utiliza lentes ya. Okay. So the difference in the operation of the logical and bit operators is important. The difference in the operation of the logical and bit operators is important. The difference in the operation of the logical and bit operators is important. Fíjense que no me ha caído el 20. Me he estado concentrando mucho en el tema del inglés y no en el tema técnico. Aquí estamos hablando de dos operaciones. Operaciones lógicas y operaciones bit. Y bit son estas. Sí, son estas. Y para esas vamos a utilizar estas. Y en las lógicas, we're going to use this one. Los nots, los or, and. No había caído en cuenta de eso. Estoy como muy concentrado en la pronunciación y emocionado porque este es el día 16. Creo que es un gran milestone, ¿no? Que ya hayamos superado el día 15. Siento que ya estamos como de un poquito más del otro lado. Del 15, del 16 rápidamente vamos a llegar al 20. Y habremos logrado el 20% de esto. Y luego viene el 30. Y luego rápidamente se hace la mitad. ¡Wow! Yeah. Jorge Ramírez, how's it going, my friend? How are you? ¿Desde cuándo utilizas glasses? Since when you're using glasses? Yeah, ¿desde cuándo? Mijera? Yes. Eso es probablemente algo, ¿no? Algo que mencionar. Yo tengo, 2 semanas, ¿no? Pues creo que el segundo o tercer día que empecé esto ya empecé con los glasses. Ok. So ya voy entendiendo. Logical and or not. Bitwise, de tipo bitwise operators. We have ampersand, we have bar, que nadie me ha contestado si es pipe, si ustedes también lo utilizan como pipe, o si cuando tiene otro nombre, ya no es un operador de bit, right? So we said ampersand, we said bar, and we said cater, right? Cater or cater? Carrot. ¿Saben cómo me acuerdo? Porque es la primera vez que lo veo escrito, Carrot, porque dije, se parece como a carrot, como a zanahoria, carrot, o como quilate, carrots, ¿no? Y la última era tilde. En mi cabeza lo asocié con Matilda. Have you seen that movie? La movie yo crecí, creo, no sé.
No recuerdo qué año era, seguramente sí, pero estaba mi chavo con la película esa de Matilda y la Tronchetoro. Ahora mis hijos se están aventando una, no sé si está en Netflix o en Disney Plus, que es a musical, es a musical. Y está bonita, está interesante, es diferente, pero it's kind of interesting, right? Desde hace 3 años. Oh, entonces no es tanto, mi Jera, ¿no? Yeah, it's not that long. Y dice el Jera que le dice barrita. Right, so, but in English, ¿han escuchado hablar de pipe? ¿Han escuchado hablar pipe? Que dicen pipe en lugar de bar. Okay. So, oigan, creo que me brinqué esta parte, este último, this last paragraph. Let's read it together, okay? By the way, nada más tengo que recordarme que the logical operators do not penetrate into the bit level of its argument. What? The difference in the operation, aquí estaba. The difference in the operation of the logical and bit operator is important. The logical operators do not penetrate into the bit level of its argument. Okay, no van hasta el nivel del bit, de los bits. They're only interested in the final integer value. Yes. Y acuérdense entonces, logical utiliza nada más floats, digo integers, right? De estos operadores, ¿cuáles? De estos operadores bitwise o de los lógicos. Creo que los lógicos a lo mejor sí utilizan floats, pero estos definitivamente no. Okay, so we can use float numbers here. Okay. Bitwise operators are stricter. Son más estrictos. Stricter. Repeat with me. Stricter. They deal with every bit separately. If we assume that the integer value occupies 64 bits, which is common in modern computer systems. You can imagine the bitwise operation as a 64-fold evaluation. Ah, caray, ¿y qué es una 64-fold? Fold es doblar. ¿Qué es una evaluation fold? Of the logical operator for each pair of bits of the arguments. This analogy is obviously imperfect. Imperfect. As in the real world, all these 64 operations are performed at the same time simultaneously. De ahí los nombres de los procesadores. Procesadores de 64 bits y procesadores de 32 bits. Alguien que me diga. Entonces, un procesador de 64 bits quiere decir que tiene la capacidad de procesar 64 bits al mismo tiempo. Y la operación y un procesador de 32 bits, pues sí, ¿verdad? Tiene sentido. Pasé de noche esa materia, man. Oh, man, sorry, Ángel. Ya. Dice Ángel, pues ni le estás compartiendo, ¿cómo quieres que te digamos? So, a ver otra vez, entonces, bitwise operators are restricted. They deal with every bit separately. If we assume that the integer value occupies 64 bits, which is common in modern computer system, you can imagine the bitwise operation as a 64-fold evaluation of the logical operator for each pair of bits of the arguments. This analogy is obviously imperfect. As in the real world, all these 64 operations are performed at the same time simultaneously. Thank you, man. Gracias por acordarme que no estaba compartiendo. Okay, so logical. Remember, logical, no logical. No logical. Logical versus bit operations. We'll now show you an example of the difference in operation between the logic and bit operations. Okay, let's assume that the following assignments have been performed.
Okay. I equals to 15, J equals to 22. If we assume that the integers are stored with 32 bits, the bitwise image of the two variables will be as follows. Okay, someone is calling me. Let me set my phone to do not disturb. Yeah. Ahí está, ahora sí. Yes. So, we assume that the integers are stored with 32 bits. The bitwise image of the two variables will be as follows. Okay. This is 15 y la otra es 22. Okay. Yeah. The assignment is given. Log equals I and J. Man, debí haber hecho este tutorial de HTML. Yo solo me lo hago más difícil, man. Estuviéramos haciendo Flexbox and those kind of things, man. ¿Cuántos de los que están acá, para la mano, el que se dedique a backend? Right. Quiero saber en qué momento se decidieron al backend y dejaron de lado el frontend. Ya estuviéramos aquí, viendo propiedades de CSS, right? Instead of looking at 32 bits figures. Yeah. Anyways, we are dealing with a logical conjunction here. Yeah. El Ángel dice que él. Yeah. ¿En qué momento, Ángel, decidiste que entender hexadecimales, binario, 32 bits, images, 64 bits, images, era más interesante que hacer dibujitos cuadrados, porque son cuadrados todos, cuadrados en una computadora? Dice el Geras, I started to study from the end after my first. Tengo que hacerle así. Si le hago así, todo se me mueve. Les decía que por eso hay gente que utiliza los lentes así, ¿no? Solo los ve así cuando necesita el aumento y luego así en la vida real. Right? So I started to study front end after that. My first opportunity was back-end development training. ¿Cómo? I started to study front end. After that, my first opportunity was back-end development. Ya te entendí. O sea, tú te fuiste por lo fácil, te fuiste por el frontend. Oye, a ver si no se me ofenden aquí la raza del frontend, que estoy diciendo que es lo fácil, ¿no? La verdad, tiene muchos sus bemoles y más cuando le empiezan a meter JavaScript. So, anyway, Gerardo is saying that he started first. At first, he started starting front-end, pero la chamba lo llevó a hacer un back-end developer training, right? Yeah. Y dice Ángel, I'm not good with the visual parts. Sí, supongo que sí. Para hacer front-end tienes que tener un gusto por las artes visuales de alguna manera, ¿no? O sea, por el diseño, tener cierto taste como artístico or something like that, yeah, ¿no? Aunque ahora, pues, ya con todo esto que hay, cada vez los frontends pues, diseñan menos, ¿no? Ya el UX UI te da el Figma, ya lo único que tienes que hacer es codearlo. Lo digo como si fueran papitas, ¿verdad? Disculpe a todas esas personas que son frontend que nos están viendo. Ya, no son papitas. Me quito el sombrero, right? I tip my hat for you guys. Okay, so we're dealing with a logical conjunction here. Let's trade the course. Todavía ni entiendo, ¿eh? Log is a variable equals I and J. How a single variable can store. No, porque estamos haciendo la operación lógica. Ya estoy entendiendo. Entonces, I y J. ¿Qué? ¿Son iguales? ¿Or what? No, pues nada más estamos diciendo que I y J. Let's trace the course of the calculations that variables I and J are not zeros. Sí existen. So will be deemed to represent true. Ya entendí. Me toma
Un segundito. Dice, people from the devs are going to fight with you. Man, no. No. I don't like fighting at all, right? No, estoy teniendo flashbacks de algunos comentarios. De repente, digo, no toda la raza le caes bien. Y sobre todo en X, como que hay mucho, como que la raza más se avienta como que a pelearse, ¿no? Entonces de repente recibo comentarios kind of harsh, right? Medio roots. En el 2021, en el 2022 que empecé como a tuitear, como en serio, tenía todavía como how do you say this? Como like the impulse to fight back, ¿no? De responder. Pero no. Estoy concentrado en darle valor a la comunidad, right? En lugar de defender mis puntos de vista. Y creo que está bien. Te trae paz mental. Ahora veo algunos comentarios que no son completamente de mi agrado o critican el trabajo de lo que hago. And I just see them pass as I scroll down, right? That's it. Both variables I and j are not zeros, so will be deemed to represent true. Yes, entonces va a representar true. Consulting the truth table for the AND operator, we can see that the result will be true. Not other operations are performed. Ok, ya entiendo. Si I es algo que no sea cero y que J, esto es igual a false. Esto da false. Da true. Yeah. So log, true. Yeah. Now the bitwise operation. Here it is. Noten este hyphen. Algo que yo he visto mucho en este curso que estamos tomando y que creo que les va a funcionar excelentemente y que se les va a quedar es el uso de los hyphens in texts. Y cómo yo los animaría a que finalmente se les quede el concepto de los hyphens, que empiecen a utilizarlos en su escritura, en sus chats, en su documentation, en sus emails, en everything that you write, try to use hyphen. ¿Por qué? El hyphen no es un símbolo ortográfico que nosotros utilicemos en español. Entonces, difícilmente cuando estemos traduciendo las cosas en nuestra cabeza de español a inglés y estemos produciendo un texto, va a salir el uso del hyphen. Difícilmente. ¿Y cuál es el problema de ese? El problema no es problema para nosotros, nunca lo vamos a leer, o probablemente sí, pero lo vamos a entender qué quisimos decir porque tenemos suficiente contexto, nosotros lo escribimos. Pero cuando pases la documentación a alguien más, pues probablemente a esa persona le sea más complicado entender. So, si utilizas un hyphen, haz coma o como dos puntos, como en este caso, now the bitwise operations, coma. Here it is, aquí viene. El hyphen es como ese, como que avisa, ahí viene algo. Dos puntos, ¿sale? No podemos utilizar los puntos porque ya hay aquí colon, right? Sería como redundante. Podemos utilizar como una coma, aquí sería como una coma. Entonces puede tomar esos dos significados, right? Dice Ángel, the people in Twitter are angry all the time. You make, no you commit. You commit, remember que cuando es commit es que estás comprometido a algo, te comprometes, right? Parece que dice cometer, pero no, es un falso cognado. So, you make. Los mistakes, los errors, se hacen. You make one error and they have a bad reaction. They do. And then, and or have, I use them a lot. Entonces sí los voy a utilizar. Fíjate que todas las catas que yo he hecho, a lo más que llegamos es utilizar listas. Y no pensé que me fuera a topar con esto, but it is what it is. So, now the bitwise operation, here it is. Bit equals I and J. So the operator will operate with each pair of corresponding bits separately, introducing the values of the relevant bits of the result. Therefore, the result will be as follows.
Anda pues, vamos a ver. The AND operator will operate with each pair of corresponding bits separately. Ah, su loco, ya estoy entendiendo. A su loco. En Colima no se dice a su loco. Es una expresión heredada del Ferras. A su loco, dice, me duelen las rodillas. A su loco. Ah, ok, entonces la va a evaluar esta con esta. Y ya va a dar un resultado. Y estamos utilizando el operador AND, el ampersand. Ok, I get it. Ah, su loco. ¿Por qué me meto en estas dificultades, man? Por algo yo me decidí a ser maestro de inglés. ¿Qué estoy haciendo aquí, man? Entonces ya eso de imprimir y de 1+1 y eso ya quedó atrás. Del for y del while. Oh, man. Ok, voy a hacer esta evaluación así, como no viéndola, ¿no? Como no viendo el resultado. So, 1 and 0 is going to be 0. 1 and 1 is going to be 1. 1 and 1 is going to be 1. 1 and 0 is going to be 0. And 0 and 1 is going to be 0. Right? Yes? What do you think? Yeah. I got it. I got this. It's easy. These bits correspond to the integer value of 6. Why? 1, 2, 3, 4, 5. Why is it 6? Why? ¿Por qué? ¿Cuánto valían antes? 15 y 22. I don't know. Why is it 6? I don't know. Anyways. Let's look at the negation operators now. First, the logical one. Ya me estoy saboreando los laps. Va a estar perro, Va a estar perro. So, log negation. Log is from logical. Logical negation. So, not I. The long neg variable will be set to false. Va a negar I, porque I sí tiene un valor. Entonces aquí lo va a negar y entonces ahora ya va a ser falso. Antes I iba a ser verdadero porque sí, porque no tenía valor de 0. Ya. Noten cómo me lo estoy explicando a mí, No quiero. I don't mean to say, pues claro, este vato que no, pues. Ya. Necesito verbalizarlo para entenderlo. Es como esas personas que necesitan escribir las cosas para que se les quede. Yo necesito hablarlas. So, nothing more needs to be done. The bitwise negation goes like this. Bit neg, tilde, repeat with me, tilde, I. Y también va a ser false, ¿no? It may be a bit surprising. The bit neg variable is -16. Why? Ah, pues porque... Ya entendí. Porque el valor al principio era de I era 16. Ah, no. 15. Oh my God. ¿Por qué entonces 16? Ok. Why? ¿Qué dice el Jera? Dice 110 in binary number is 6 in decimal number. Jera ya los trae. Así lo trae. El Jera, para quienes no sepan, era contador de profesión, y se convirtió en programador. ¿Cómo le hiciste, Jera? ¿Cuál es la historia detrás de eso? Tenemos que, para descubrirlo, supongo que tenemos que leer Programar a los 40. El libro de Jera. It's a good book, man. So, dice, this may seem strange, but it isn't. But, no boot, right? But it. ¿Se acuerdan lo que hemos estado hablando de las linking words? Piensen en estos linking words as concatenation, ¿no? Los vamos a pegar. But isn't. En lugar de but isn't. But isn't at all. But isn't at all. Isn't otra vez at. But isn't not.
Bueno, es que este isn't como que se reduce. But isn't at all. At all. Acuérdense también que at all no es del todo, sino que es para nada. Pero no lo es para nada, es lo que dice esta expresión. But isn't at all. If you wish to learn more, you should check out the binary numeral system. Numeral system. Numeral como en logical, no numeral, ni logical, right? Numeral system and the rules governing two complements number. Okay. Ya. Fíjate que nunca me he pasado por el YouTube channel del Jera y le vamos a dedicar un rato. Dice que ahí está toda la historia. Ustedes quieren enterarse de toda la historia, vayan al canal del Jera y ahí dense cuenta todo el chismecito de cómo de contador se hizo programador y terminó por desgastarse la vista y usar lentes de hace 3 años, ¿verdad? Ok. Okay, so I equals 1111. Bit negation equals tilde I. So es lo contrario. Each of these two arguments operators can be used in abbreviated form. So x equals x ampersand y goes up como los otros operadores que ya hemos visto. Ampersand equals y. And then x equals y bar y. X bar equals to y. O sea, x nor, nada más, no. X equals to nor, no. No. El bar, ¿qué significa? La negación es the negation is tilde. And is ampersand. Or y. Es la disjunction. No es la disjunction. Es or nada más. Okay. So x equals x caret y. X caret equals to y. Okay. Yeah. How do we 3.3.5? How do we deal with single bits? Well, now we'll show you what you can use bitwise operators for. Fíjense cómo avienta este for hasta el final. Eso es clave. La oración dice así en español, puede ser interpretada así. Ahora vamos a ver interpretación, no traducción. ¿Para qué puedes utilizar los operadores bitwise? Aquí no hay el para qué. Y lo avientan hasta el final. Ese complemento de la pregunta what va hasta el final. Como por ejemplo, vamos a ponerlo a nivel A1. Cuando les preguntan ¿de dónde eres? Dicen, where are you from? From. Esa preposición que debería en español de decir from where, en nuestra cabeza en español from where, se va hasta el final. Where, todo esto, from. Si no utilizas el from, la pregunta nada más va a decir ¿dónde? Y lo que queremos es decir ¿de dónde? Por eso es where, todo lo que va en medio de la pregunta, y al final from. Acá estamos viendo una pregunta que dice ¿para qué? Pero la pregunta nada más, pero la pregunta empieza con what. Y el para lo aventamos hasta el final, ¿no? Hay otra pregunta probablemente como de nivel A2 o B1. Who do you go out with? ¿Con quién sales? So, en lugar de decir with who you go out, you say who do you go out with?
Esas preposiciones se avientan hasta el final. ¿Ok? Yes. Dice Jera, that is what I never understand. Why, for, in the end. Es por eso. Estas preguntas, nosotros en español pues las decimos de manera literal, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Right? ¿De dónde? Tiene lógica para nosotros, en una lógica de español es una preposición junto con la pregunta. Para es la preposición, qué es la pregunta. De es la preposición, dónde es la pregunta, de dónde. En inglés no. En inglés you don't say from where, for what. You don't say with who. No. Esto es un tema gramatical. Dices la pregunta what, where, who y agregas la preposición hasta el final. What, you can use you can use bitwise operators for. Y ahí está el para qué. Es una regla. No tiene mucha explicación. Y no la necesitamos realmente. Solo necesitamos entender que en estas palabras, preguntas que pueden sonar como medio compuestas, ¿para qué? ¿Con quién? ¿De dónde? Utilizamos siempre el what, where, who. Y la preposición hasta el final. For, with, from. ¿Ok? Yes. Espero que quede claro. Si no, díganme y busco otra manera de explicarles. Ok. So, ahora nos van a decir, we'll now show you what you can use bitwise operators for. Imagine that you are a developer. Ganar en dólares, papá. En Valencia, como el Jera. Yeah. So, imagine that you are a developer. Obligate to write an important piece of an operating system. Estoy obligado. No creo que esté obligado, creo que más bien me pagan por hacerlo, ¿no? Así es como quiero sentirme en esta imaginación. You've been told that you're allowed to use a variable assigned in the following way. You are allowed to use a variable assigned in the following way. Okay, flag register. Yeah. Equals 0, x 1, 2, 3, 4. Esto es octal, ¿no? Esto es octal, right? Es un dato octal. Creo que sí. So the variable stores the information about aspects of system operation. Each bit of the variable stores one yes, no value. The variable stores the information about various aspects of system operations. Each bit of the variable stores one yes or no value. You've also been told that only one of these bits is yours. Coma. The third. No, dos puntos. Ahí es dos puntos. The third. El tercero es tuyo. You've also been told that only one of these bits is yours. El tercero. Remember that bits are numbered from 0. And bit number 0 is the lowest one. Okay. While the highest number is 31. Man, the remaining bits, ya me perdí desde hace rato, The remaining bits are not allowed to change because they're intended to store all the data or data. Here's your bit marked with the letter X. Ok, hexadecimal. Thank you, Isaac. Isaac, ¿qué andas? Isaac nunca saluda, nada más llega a decir, estás mal, chavo. Thank you very much. Entonces, hexadecimal. Hexa, no hexa. Hexadecimal. Okay. Let me read it again. Que tengo que entender eso. The variable stores the information about various aspects of system operation. Okay. Each bit of the variable stores one yes or no value. Ya entendí. Cada bit, ya entendí. De todo ese, el número hexadecimal, right? Cada uno guarda un yes or no.
You've you've also been told that only one of these bits is yours. The third. Remember that bits are numbered from zero. Empiezan desde cero. And bit number zero is the lowest one. Es el primero, ¿no? El más bajito. Pero eso quiere decir que el que está pegado a la derecha. While the highest is number 31. ¿Por qué 31? Ah, porque son 32 bits. Se empieza desde cero. Ok, ya. Ahí la voy llevando. Ahí la voy agarrando. The remaining bits are not allowed to change. Okay, the remaining bits are not allowed to change because they are intended to store other data. Here is your bit marked with the letter X. La segunda vez que lo leí ya le agarré la onda. Ok, so aquí está el 0 y aquí está el 31, que en realidad son 32 ceros, bueno, más bien 32 dígitos, y aquí está marcado el que es mío, se supone, ¿no? Sigo sin entender por qué este 0x, es que no sé leer hexal. I don't know how to read hex, pero supongo que esto quiere decir 32 ceros. Ok. You may be faced with the following tasks. Check the state of your bit. You want to find out the value. Ahí es una coma. Ese hyphen ahí es una coma. No es que sea una coma y que tengamos que haberle puesto coma, sino que está siendo interpretada en español como una coma, right? Quiero que empiecen a utilizar hyphens. Es muy natural utilizar hyphens en tech, ¿ok? En documentation. So use hyphens. Pueden utilizarlos como si fueran colons o como si fueran comas. Check the state of your bit. You want to find out the value of your bit. Okay? Comparing the whole variable to 0 will not do anything. Comparing the whole variable to 0 will not do anything because the remaining bits can have completely unpredictable values, but you can use the following conjunction properly. Quiero saber el estado de mi bit. And I want to find the value of my bit. Okay. Comparing the whole value to 0 will not do anything. Pero no entiendo por qué. Because the remaining bits can have completely unpredictable values. You can use the conjunction properly. The following conjunction properly. X y 1 igual a X. Pues claro, si los dos son 1, entonces true X. X y 0 igual a 0. Está más fácil de lo que creo. If you apply the ampersand operation to the flag register variable along with the following bit image. Okay, note the 1 at your bit's position. As a result, note that 1 at your bit's position. As a result, you obtain one of the following bit strings. Yeah, if your bit was set to 1, if your bit was reset to 0, yeah, pero it's okay. Such a sequence of zeros and ones whose task is to grab the value or to change the selected bits. It's called a bit mask. Such a sequence of zeros and ones whose task is to grab the value or to change the selected bit is called a bit mask. Estoy teniendo problemas para comprenderlo. If you apply the ampersand operation to the flag register variable along with the following bit image. Ahí ya le estamos poniendo una máscara. Note that the one at your bit's position. As a result, you obtain one of the following bit strings.
1 o 0. If your bit was set to 1, porque es con el AND. If your bit was reset to 0, porque es AND con el 0. Okay, such a sequence of zeros and ones whose task is to grab the value or to change the selected bits is called a bit mask. Okay. Let's build a bit mask to detect the state of your bit. Let's build a bit mask to detect the state of your bit. It should point to the third bit. That bit has the weight of 2 a la 3, 2 al cubo. How do you say 2 al cubo? I don't remember. Mi maceta está bien concentrada en entender esto, okay? So I don't remember in English right now. 2 al cubo, un número al cubo. How do you say al cubo en inglés? Oh my God, todo me está escuchando esta cosa. Cube. 2 cube, right? 3 cube is 27. Cube the following numbers. Yes, cube. 2 cube. Increíble, ¿no? Yeah, the variable stores information about this set of system. Each bit variable. Okay. Wait. Esto no es. Acá no. Okay. So the bit has the weight of 2 cube equals 8. What? That bit has the weight of 2 cube equals 8. ¿Por qué? Porque empieza de 0, por eso es 9. A suitable mask could be created by the following declaration. The mask is 8. You can also make a sequence of instructions depending on the state of your bit. Here it is. Oh my God. Se está poniendo complicated, right? Necesito su buena vibra, chavos, porque la neta, quién sabe qué onda. A flag register and the mask, my bit is set. Else my bit is reset. ¿Pero qué tiene que ver el 8? Aquí está mi bit. Aquí está la cadena original. Quiero saber el estado del bit de X. Por eso utilizo este operador bitwise, que dice que si mi bit y si mi bit y 1, entonces es true. Y si dice que mi bit y 0, entonces es false. If you apply the ampersand operation to the flag register variable along with the following bit image. Si le pongo S con esta imagen, entonces estoy haciendo un mask, ¿no? Ahora, la posición de mi bit en esta imagen es 1. So, como resultado, obtengo esto. Cuando hago el ampersand, este y el otro da este. Sí, este fue 1. Aquí dice que fue 1. Pero si fue 0, voy a obtener esta. Esa secuencia de ceros y unos, de quien la tarea es tomar el valor para cambiarlo a los para cambiar los selected bits. It's called a bit mask. Let's build a bit mask to detect the state of your bit. It should point to the third bit. That bit has a way. Ya entendí. Ya estoy entendiendo. Mi bit está apuntando al tercer bit. Y ese bit tiene el peso de 2 al cubo igual a 8. Tiene el peso del 8. ¿Por qué? ¿Por qué 2 al cubo? Todavía no entiendo por qué 2 al cubo. Pero sí entiendo que apunta a mi bit. It should point to the third bit. Por eso al cubo. ¿Y por qué 2? I don't know. A suitable mask could be created by the following declaration. The mask equals A. Ok. Tengo comentario del Jera que nos está siguiendo y dice: It can be possible that the third number is 1 and the last number 1,000.
is 8 in hexadecimal. It can be possible that the third number is 1. Mhm. And the fourth last number, y que el 4 último número, 1000, es 8 hexadecimal. Eso no entendí. And the fourth last number, 8 igual a 1000, también dice el Jera. Man. Da la cabeza. Reset your bit. You assign a 0 to the bit while all the other bits must remain unchanged. Porque esta era la primera parte, ¿o qué? ¿Por qué? Tengo aquí 2 puntos reset your bit. Lo vimos number 1. I don't know. ¿De dónde salió este 2 puntos? You assign a 0 to the bit while all the other bits must remain unchanged. Let's use the same property of the conjunction as before, but let's use... ok, este es otro caso. Porque el 1 ya me quedó muy claro, ¿no? Oh, man. Have no clue. No clue what am I doing. What am I doing here? I have no clue right now. Well, I sort of have a clue. Tengo poquito. 2 al cubo es 8. I don't understand the mask, the weight. Ok, vamos a ver el que sigue, a ver si puedo entenderlo. So, reset your bit. You assign a 0 to the bit while all the other bits must remain unchanged. Let's use the same property of the conjunction as before, but let's use a slightly different mask, exactly as below. Okay, esta es la mask. Note that the mask was created as a result of the negation of all the bits of the mask variable. Sigue acá. A ver, Jera, ayúdame aquí, ¿qué onda? Esta es la variable máscara, la máscara, y tiene un valor de 8, pero dice que note que la máscara fue creada como resultado de la negación de todos los bits de la variable la máscara. No entiendo por qué 8 da todo esto. No. Ya entendí lo que quisiste decir, güey. Ya entendí. So it can be possible the third number is 1 and the fourth last number is 8 in hexadecimal. Porque 8 es igual a 1000. Te referías, creo. Ya es el segundo caso. Ya second case. Okay. Resetting the bits. No este 2. Sino este 2 al cubo. ¿Por qué 2? ¿Dónde sale 2? Man. Reset your bits. You assign a 0 to the bit while all the other bits must remain unchanged. Let's use the same property. Ya, eso sí. Reset the bit is simple and looks like this. Choose the one you like more. Flag register equals flag register and la negación del mask, tilde mask. Or flag register equals, ampersand equals to the tilde the mask. Okay. Set your bit. 2 puntos. You assign a 1 to your bit, while all the remaining bits must remain unchanged. Use the following disjunction properly. Ok. Dice X
¿Qué era la bar? La negación no. Era la or. Ah, man, se me olvidó. Hasta acá. Bar. Bitwise disjunction. Disjunction. It's the negation? No. It's el or. Yeah. So, man, el día de hoy ha estado complicado. X or 1 equals 1. Estamos asignando un número 1 al bit que me corresponde. Well, all the remaining bits must remain unchanged. Use the following disjunction properly. X or 1 equals 1. And or true, right? Or X or 0 equals X. You're now ready to set your bit with one of the following instructions. Dice el Jera. A ver si ahora sí entiendo. Dice, el primer bit, posición 0, tiene un valor de 2 a la 0. Es decir, el segundo bit, posición 1, tiene un valor de 2 a la 1. Es decir, que el tercer bit, posición 2, tiene un valor de 2 a la 2. Y tal la cosa. Y el cuarto bit, tiene una posición de 2 a la 3, ¿no? ¿No qué? El segundo bit, posición 1. Yo tengo el cuarto bit. Tiene un valor de 2 a la 3. Ya. Ahora sí ya entendí. Thank you very much. Thank you. No me acordaba de eso. Creo que voy a tener que estudiar algo de binario, ¿no? Para poder comprender eso. Por eso el tutorial sugiere que vaya y vea eso. Ok. Ya entendí esa parte. La máscara tiene valor de 8. Todo lo demás es 0. No tiene un valor, tiene un peso de 8. Diferente. You can also make a sequence of instructions. Ya brincamos el 1. Pero es que no lo entiendo, me causa mucho conflicto. You can also make a sequence of instructions depending on the state of your bit. Here is flag register and the mask. Si estas dos suceden, esto es 1. De lo contrario, lo resetean. Que es 0. You assign a 0 to the bit while all the other bits must remain in change. Let's use the same property of the conjunction as before, but let's use a slightly different mask, exactly as below. Al revés. Note that the mask was created as a result of the negation of all the bits of the mask variable. Resetting the bit is simple and looks like this. Flag register and la negación de the mask, and flag register ampersand the mask. Okay. Set your bit. Los puntos, you assign a 1 to your bit, while all the remaining bits must remain in change. Use the following disjunction properly. Property. El que nos interesa es 2 a la 3. Es igual a 8. Exacto. Ya le entendimos. Le entendí. Ya tú le entendías. For that reason, or this is why. Por eso, we use 2 cubed. Okay. So you're now ready to set your bit with one of the following instructions. Flag register equals flag register or the mask. Se me olvida. La bar, ¿qué es la bar? Disjunction. Sí. ¿Qué es el or? Flag register or the mask, or flag register bar equals to the mask.
So negate your bit. You replace a 1 with a 0 and a 0 with a 1. You can use an interesting property of the X operator. So of the XOR operator. X, si X caret 1, entonces negamos X. Y si X caret 0, entonces X. Yeah, and negate your bit with the following instructions. Flag register, caret the mask. Okay, caret equals the mask. Yes. Got it. Se acabó. Se acabó. El 6. Ahora, en esta parte, en esta unidad, aparentemente ya deberías saber logical and bitwise operators. So now we're going to see another thing, which is binary left shift and binary right shift. ¿Qué deberías saber? ¿Con qué debería de complementar este tutorial para entender de qué estamos hablando? Porque sí estoy completamente descontextualizado acerca de los binary numbers in this case, right? They ring the bell. Sometimes they ring the bell. Sometimes I have no freaking clue about what they're talking about. So anyway, Python offers yet another. Pero a ver, ¿qué vamos a ver? Binary left shift and binary right shift. Cambiarlos, shift desde la izquierda desde la derecha. Okay, so Python offers yet another operation relating to single bits. Shifting. This is applied only to integer values, and you mustn't use float as arguments for it. Okay. You already apply this operation very often and quite unconsciously. How do you multiply any number by 10? Take a look. Pues sí, 10. As you can see, multiplying by 10 is in fact a shift of all the digits to the left and filling the result with 0. Yeah, easy. Division by 10, take a look. Oh, 1, 2, 3, 4, 0 divided by 10 equals 1, 2, 3, 4. Dividing by 10 is nothing but shifting the digits to the right, excluding 0, right? The same kind of operation is performed by the computer, but with one difference. As 2 is the base for binary numbers, not 10, shifting a value 1 bit to the left, thus corresponds to multiplying it by 2. Respectively. Shifting a value 1 bit to the left, thus corresponds to multiplying it by 2. Okay, respectively, shifting 1 bit to the right is dividing it by 2. Notice that the rightmost bit is lost. Rightmost, el que está hasta la derecha. The shift operators in Python are a pair of diagraphs. Diagraphs. Así es como se pronuncia. Ya me duele tanto la cabeza que se me está olvidando hasta el... En serio, no. Bueno, se me está olvidando hasta el inglés, es lo que quiero decir. En realidad no se me está olvidando nada, ni me duele la cabeza. Solamente estoy abrumado. Estoy abrumado porque no me acuerdo de nada. Diagraphs. Ok. Dije diagraphs, ¿no? Diagraphs. That's the correct pronunciation. Diagraphs. Ok. Así se llaman. Diagraphs. Take note. Porque that's key vocabulary. At least... No, pues también les iba a decir que para backend, pero no, también en frontend se utilizan esas mucho. So the shift operating in Python are part of diagraphs. Esta y la otra, left diagraph and right diagraph, clearly suggestion in which direction the shift will act. So value diagraph bits or value diagraph right diagraph bits. The left argument of these operators is an integer value whose bits are shifted.
The right argument determines the size of the shift. The left argument of this value is an integer value. De quienes van a ser shifteados los valores. Y el right argument determines the size of the shift. Okay, it shows you that this operation is certainly not commutative. No me acuerdo que es una operación conmutativa. It's time to ask Google. What is a commutative Oprah Winfrey operation. Commutative operation. In mathematics, a binary operation is it's commutative. It's changing the order of the operands. Does not change the result. It's a fundamental property of many binary operations, and many mathematical proofs dependent on it. Son conmutativas. Formula of the commutative properties of addition. A plus B, yes. Que no cambia, ¿no? Yeah. Era exactly that. Que si las cambias, si cambias los... Que el orden de los factores no altera el producto. Ok, creo, ¿eh? Así lo estoy interpretando. Yeah. It shows that this operation is certainly not commutative. Okay. The priority of this operation is very high. You'll see them in the updated table of priorities, which we'll show you at the end of this section. Fíjense lo que acaban de hacer estos cuates. De por sí el tema ya es un poco complicado. Y de por sí ya hay como varias cosas que van abrumándome, right? Alguien que no está completamente contextualizado. A lo que voy es de que acaban de hacer algo que hacemos nosotros en inglés. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué me acaban de aplicar? Me acaban de aplicar la de que ahora te vamos a agregar una característica extra a algo que ya te habíamos enseñado. Nosotros enseñamos, por ejemplo, una fórmula para hablar en simple present, digamos, ¿no? Y lo hacemos lo más sencillo posible y te decimos, ¿ves qué fácil es? ¿Ves qué sencillo es? Y nos la pasamos diciendo que es súper sencillo. Y en realidad sí es muy sencillo. Se empieza a complicar la cosa y conforme vamos pasando de nivel y vamos pasando las lecciones, le vas poniendo más detalles, le vas agregando cosas. Y lo que resultaba en un principio ser sencillo, ahora se ha vuelto una cosa compleja. Noten que sencillo no necesariamente es sinónimo de fácil y que complejo no es necesariamente sinónimo de difícil. See that? ¿No? Sino sencillo es que es una sola cosa o muy pocas cosas. Y complejo es que está compuesto de varias cosas. Entonces, si nosotros, como maestros, les aventamos todas las reglas desde un principio, o todos los bemoles, o todos los pequeños detalles de algo, termina sobrecargando al alumno y entonces se siente abrumado y dice, no, esto no es para mí. No. Por eso es tan importante que el inglés se aprenda de manera paulatina todos los días y poco a poco. Y no que te avientes un tutorial de 8 horas de cómo hablar inglés nativo en 8 horas, ¿no? O sea, no se puede. Probablemente tenga todos los contenidos que nosotros veamos en 2 o 3 meses, o probablemente en 4 meses, I don't know. Pero no, el cerebro se abruma, no es así como entiende las cosas. Acaba como de que se desborda. Le das tantas cosas que se desborda y dice, no, pues ya no me cabe nada. Y termina por distraerse en otras cosas. Termina por abandonar el proceso. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho con algunos estudiantes. So don't do that, right? Es paso a paso.
Aprendemos algo nuevo y lo practicamos y lo practicamos y viene el tercer día y aprendemos otra cosa nueva que complementa la primera y practicamos y practicamos y practicamos y entonces vas haciendo tu inglés de manera más compleja, Estas pastillas de inglés en 5 minutos y todo eso son una excelente manera de atraer a las personas, right? Pero, por ejemplo, yo la verdad es que utilizo de repente estas estrategias para atrapar la atención de las personas, pero jamás les he vendido, les voy a enseñar inglés en 6 meses, en 3 meses, ¿sí? Pero como a la gente nos gusta lo fácil, utilizamos eso para atrapar la atención. Sin embargo, es que la realidad, hay estudios de instituciones gigantes con todo el renombre del mundo que te dicen, bueno, necesitas 6 meses, necesitas 4 meses, necesitas tantas horas, divididas en tanto tiempo, no nada más 90 horas para pasar de un nivel a otro. Y órale, siéntate y cómetelas y no te levantes de aquí hasta el siguiente viernes. De viernes a viernes, de un día a otro, en una semana. Tu cerebro se desborda y terminas por no entender nada. ¿Cómo me está pasando ahorita? Ya, he leído mucho. Sí, estoy entendiendo algunas cosas. Pero, ¿sabes cuál es el problema de esta lección para mí? Yo me lo explico de esta manera. Para mí, el tema es de que no estoy contextualizado en números binarios. So I should probably spend one episode or at least 1 hour of our next life reading some binary introduction operations, right? And understanding the logic. Also octals and hexadecimals. That's one thing. ¿Qué me sugieren? ¿Alguien conoce algún buen tutorial que sea escrito y que está en inglés? No me gustaría sentarnos a ver aquí un video, ¿no? Y poner mucha atención. Por ejemplo, los WannaDev nosotros eso hacemos, pero con un enfoque diferente. Traemos un vaivén entre Alex y yo de comentar las cosas y nos hacemos bromas y platicamos cosas del día a día y está chido. Pero es sentarme aquí a ver un video en vivo, yo solo, o sea, un video dentro de un video, preferiría algo escrito, algo que pudiera leer. I'd rather read something, right? And you guys can improve your pronunciation over that, and I can understand some of the binary basic operations and octals and hexadecimals and things like that. Don't you think, right? Por eso es que estoy como abrumado el día de hoy. Los operadores realmente son sencillos. Los operadores, tanto lógicos como bitwise. Acá el tema es que no tengo contexto. Yeah. So Gerard dice, well, I think that you should start. That the first thing you should learn is how to convert hexadecimals to binary, right? I'm gonna look for some guide or short book or a booklet or whatever. Y si ustedes tienen alguna sugerencia de algún texto que pueda leer de este tipo, pues adelante, estaría chido. Y si no, si está en inglés, chidísimo, y si no está en inglés, pues ni modo, está bien. Me preguntaba alguien en la mañana, creo que eras tú, Ángel, ¿no? ¿Qué significaba chido? Chido significa guay, bacán. Creo que bacán. ¿Cómo es en Argentina que se dice? En español es que sí que mola, right? Okay, so the priority of these operators is very high. You see them in the Take a look at the shifts. No estoy compartiendo pantalla. Ahorita me va a regañar el ángel. Hey man, share screen. Take a look at the shifts in the editor window. Okay, so var equals 17. Var right equals var. ¿Cómo quedamos que se llamaba este? Digraph. Digraph 1. Var left. Now var left digraph 2. So now you print var and var left and var right. Ok, so si lo recorremos hacia la derecha, entiendo que va a imprimir el 7 nada más cuando diga var right. Y cuando var left no va a imprimir nada porque le estamos recorriendo 2 espacios. Y var es 17. Let's see.
Pues nada. Es que no nada más. No nada más es moverlos, es comer los espacios, es multiplicarlos, right? So, bar left, dos números hacia la izquierda, es 68. No, I have no clue what is happening here. Y bar right, salió 8 con 1. Es que son operaciones binarias, es lo que me está diciendo Jera. No, pues es que no es así de sencillo, es binary numbers. Ya, eso confirma mi teoría de que tengo que hacer ejercicios en binario. Okay. The final print invocation produces the following output. Let's see. 17, 16, 68, 8. Note, 17 right digraph 1 is 17 floor 2. So 17 floor divided by 2 to the power of 1. ¿Por qué al power of 1? ¿Por qué floor 2? Entiendo que debe ser división y que es de integers, por eso está haciendo floor. Y no... ¿Por qué por 2? Pues porque son números binarios. Son números binarios, right? Yes. Al poder to the power of 1. I don't get y to the power of 1, but okay. Shift on the right by one of the bits is the same as integer division by 2. Now, 17 left digraph 2 is the same as 17 times 4. 17 multiplied by 2 to the power of 4. (17 multiplied by 2 to the power of 4, that's 68. Shifting the left 2 bits is the same as integer multiplication by 4. Shifting to the left by 2 bits. Okay. And here is the updated priority table containing all the operators introduced so far. Unary operators. Este es tilde, plus, and minus. 2. The power of, right? This is exponentiation, yes. And then multiplication, then division, floor division, modulus, plus, minus, left digraph, right digraph, less than, less or equal than, no, less equal to, greater than, or greater to, and greater equals to. This is the same, this is different. This is now ampersand, which is and. This is bar, which is the or. And then of course we have equals to, or plus equals to, minus equals to, multiplied equals to, divided by equals to, modulus equals to, and so on and so on. Section summary. Es el resumen de todo lo que hemos visto hoy. Hemos visto bastante. Creo que empezamos en el punto 3 y fue una sesión el día de hoy. De mucha lectura, lots and lots of reading, and lots of thinking, and lots of frustration as well, right? Because I don't understand binary numbers. So I think that I'm gonna look for something, for a guide to understand binary numbers. Sorry. Yeah, that's it. What do you guys think? I think we should spend 1 hour in the next live stream session, right?
to understand this, because otherwise, it's gonna be tough. It's gonna be tough. Porque estoy dejando lots of voids, muchos vacíos, muchos espacios como en blanco, que solamente estoy infiriendo y digo, bueno, pues no entiendo lo que sigue. So yeah, I believe that that's the thing. We're going to finish in here. So tomorrow we can go through this guide that I have to find now. Y si alguien tiene alguna mini guía de comprender lo básico de números binarios, pues les agradeceré en los comentarios, or en X, or en Discord, que es donde más estoy. Yeah, that's the thing. See you tomorrow, same time, same hour, right? To see this binary introduction, the summary, and of course, after the summary, we have a quiz. Y eso es lo que quiero. Me quiero preparar para entender este summary con this binary context, and then el quiz, para no fallar tanto, porque si no lo voy a pasar de noche, decimos en México. When you pass something by night, es que ni en cuenta. So, yeah, that's the thing. That's the thing. Thank you for watching. Los espero hoy en el círculo de conversación. Tenemos círculo de conversación. Vénganse a practicar su inglés. Vénganse a practicar su inglés técnico con un montón de personas, con la supervisión de un teacher experto. Ustedes ya lo conocen, ya han experimentado sus sesiones y me parece que a todo el mundo le gustan. Creo que nunca he escuchado una queja del teacher Alex. So, yeah. Come and join us. It's completely free. And it's at 6 p.m. minus 6 Mexico time. Oh my God. Yeah. And another thing is que vamos a empezar un curso este 22 de febrero. Es el último curso que vamos a empezar en febrero. Es la última oportunidad que tienen de estudiar en inglés para devs, comenzando en enero. Perdón, no sé por qué dije de febrero. En enero. Es el último grupo que vamos a abrir de enero. Y es la última oportunidad que tienen de estudiar en inglés para devs, comenzando en enero, comenzando este 2024, con todo para el inglés. En 4 meses vamos a aumentar nuestro nivel, ya seas A2, vas a pasar a B1, y B1 vas a pasar a A2. Los grupos son reducidos, no más de 10 personas contándote a ti en ese grupo, y tenemos beca del 20%. Por ahí está. Sale en menos de... Let me do the math. Let me do a quick math. No mucho quick. Sale menos de $62 el mes. Está baratísimo. Son como 900 y tantos pesos mexicanos al mes, right? Eso sí, son los 4 meses. Es un curso de 4 meses, es un reto de 4 meses. Y espero que todos los que ya empezaron desde el lunes pasado estén sacándole todo el provecho. Ya tenemos varias generaciones que en esta modalidad de cohort se han graduado. Vayan a Discord, pregunten qué tal está, pregúntenlo públicamente si les gusta o no, y cualquier feedback es súper importante para nosotros. See you tomorrow in another 100 Days of Code Challenge. Bye bye, peace out.